En este 2021 te ofrecemos atractivos descuentos en el pago de tu impuesto predial. 20% en enero, 12% en febrero y 7% en marzo. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para más información. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. El Ayuntamiento de Guadalupe facilita el pago de tu impuesto predial. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para obtener el monto de tu adeudo, tu línea de captura para pagar en OXXO, tu referencia para pagar en banco o transferencia, o bien para reconocer los centros de pago más cercanos a tu domicilio. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. El Ayuntamiento de Guadalupe. Hace alrededor de un año se detuvo el tiempo, se detuvo la vida y para muchos, desafortunadamente, fue para siempre. Y lo que parecía cómico, a su vez, producía miedo. El pánico hace al ser humano sacar la naturaleza de sus antepasados para salvaguardar la sobrevivencia. No era el papel higiénico, era el miedo a lo desconocido. No era el dejar limpias las tiendas departamentales, era la incertidumbre de un futuro incierto. En el año 2020 se detuvo el tiempo. La tecnología que nos gustaba tanto la comenzamos a odiar. La queja constante de ir al trabajo la empezamos a añorar. Y el deseo de que cada fin de semana se volviera más largo se hizo realidad. Todos los días eran domingos y comenzamos a extrañar los lunes y sin pensarlo, la esposa que quería tener a su marido todos los días en casa, ahora con desesperación pedía un poco de libertad. Y conforme pasó el tiempo, empezamos a extrañar a personas que ni siquiera conocíamos y a llorar partidas de personas que hace tiempo no veíamos. Y comenzamos nuevamente a tener fe, esa fe olvidada por la rutina del no parar casi nunca. Y hemos conocido síntomas que jamás habíamos sentido: ansiedad, angustia, miedo, tristeza y soledad. Y sí, tal vez algún día todo esto pasará, pero deja en el camino estragos psicológicos difíciles de superar. Culpa, inseguridad, duelos, pérdidas. Algo cambió, y cambió para siempre. Pero algo de todo esto debemos aprender, algo de todo esto debemos hacer para mejorar, por los que han partido, por los que han salido triunfantes, pero sobre todo por celebrar cada instante la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en nuestro debut de nuestro programa Zona Psique, porque si queremos, podemos. Soy la psicóloga Rose Garavito y el día de hoy me complace darle la bienvenida a quien me estará acompañando en estos programas, que es mi compañero Israel, a quien le cedo los micrófonos, ya que él será nuestro conductor de este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues a tratar de sacar este programa adelante, con el tema que nos vas a presentar. Ok. El día de hoy elegí el tema de cómo nos ha afectado cómo nos ha afectado la pandemia a nivel psicológico. Yo creo que es el tema más común ahorita y que yo creo que todos estamos un poquito desinformados en este tema, pero hoy quiero abordarlo desde la perspectiva psicológica, desde aquello que se ha dejado al aire. Pero antes de comenzar este tema de lleno, quisiera dedicarle este programa a las personas que desafortunadamente se fueron en esta pandemia, ya sea por el coronavirus o por algún otro tipo de enfermedad que no fue atendida como debía ser, ¿no? Entre ellos, un muy buen amigo que se llama Emanuel Martínez, a quien quiero dedicar este programa. Muy bien, Rosita. ¿Cuál sería la importancia del papel del psicólogo en esta pandemia? Ok, yo creo que en este aspecto se ha dejado a la deriva justamente ese papel del psicólogo, y en esta pandemia nos demostró justamente que todos lo necesitamos,
algún día, ahora sí que la salud mental era una bomba de tiempo, ¿no? Era una bomba de tiempo que algún día iba a estallar, y la pandemia nos demostró que la salud mental la hemos dejado a la deriva totalmente. Hacen falta psicólogos en todas las áreas, sobre todo en las áreas de la salud. Los doctores no están preparados, a lo mejor lo están en sus especialidades, pero emocionalmente no lo están. Tan es así que muchos de ellos se han suicidado, enfermeras, doctores, y ni qué decir de los papás, de todos nosotros, que de repente llegó esto y nos cambió totalmente la vida, ¿no? Yo creo que es fundamental ahora sí que todas las instituciones y todos nuestro gobierno, sobre todo, le dé prioridad a esto, ¿no? Es muy triste que ni siquiera en las escuelas haya un psicólogo clínico, ¿sí? Porque hay psicólogos educativos, ¿sí?, que atienden lo que es el aprendizaje, pero no hay un psicólogo clínico que atienda las emociones tanto de los profesores como de los padres y sobre todo de los niños, ¿no? ¿Es realmente la pandemia una crisis? Sí, yo creo que toda crisis, bueno, primero, entender qué es una crisis, ¿no? La crisis es todo cambio negativo, todo aquello que nos hace movernos totalmente, que lleva consecuencias, que nos hace ser, que nos saca de nuestra zona de confort sin estar preparados, ¿no? Entonces, esto fue una crisis, desafortunadamente fue una crisis para la que, como lo mencionó, no estábamos preparados. Ahorita podemos verlo como una crisis no solamente emocional, sino también lo fue económica, lo fue a nivel de salud. Nos dimos cuenta que no teníamos ni los recursos, y sobre todo, pues como lo digo, emocionales, no sabemos cómo manejar crisis. Efectivamente es una crisis. ¿Crees que realmente sea esta crisis por la que estamos pasando una oportunidad? Sí, de repente, esta pregunta es muy importante. Yo creo que es una de las más importantes que pudiéramos enfatizarle a la gente. Porque de repente dicen, es que ninguna crisis o esta pandemia no puede ser una oportunidad. El otro día platicaba con una persona y esta persona decía, es que qué beneficios podemos obtener de la pandemia, ¿no? Si lejos de habernos dado algo, nos quitó y nos sigue quitando, y no vamos a ser los mismos. Y efectivamente no vamos a ser los mismos, pero sí es una oportunidad. Yo creo que toda crisis, y no creo, es así, en una crisis nos damos cuenta de qué estamos hechos y de con qué recursos contamos emocionalmente, no solamente ahorita con la pandemia, sino en relación a todo, ¿no? De repente cuando pasa una situación hasta un terremoto, ¿no? Ahí nos damos cuenta con qué recursos psicológicos tenemos. De repente no sabemos cómo vamos a reaccionar, o por ejemplo atropellan a alguien y en ese momento uno dice, no, yo siempre he sido fuerte, yo soy de los que sacan adelante la situación, y vemos eso y se quedan paralizados y no saben qué hacer. Ahí necesitamos una crisis para darnos cuenta nuestros déficits, como tanto emocionales como físicos y demás. Entonces yo creo que es una oportunidad para que se analicen todos y nos analicemos todos y cada uno de nosotros y nos demos cuenta de esta parte, ¿no? De cómo me afectó a mí. Me dio ansiedad, me supe manejarlo, fui de las personas que lideró circunstancias, o de plano me cerré. Ahí es cuando nos damos cuenta que si así actuamos en una situación, posiblemente así actuamos en la mayor parte de las problemáticas. Okay. Y ¿de qué dependería que algunas personas no obedezcan las medidas preventivas de salud o en la emergencia que se está? Ok, en este caso yo creo que la pregunta va muy enfocada a que de repente pasa esto de la pandemia y llegó un momento en que veíamos gente que sí cumplía con las normas que nos estaban imponiendo las autoridades, pero otros no. Hasta la fecha lo seguimos viendo, ¿no? De repente decimos, ¿en qué radica psicológicamente que una persona haga fiestas a pesar de que les dijeron que no, o que una persona le diga no salga y sale? O que inclusive hay gente que se las topan y los entrevistan y les dicen, ¿por qué no traes tu cubreboca, no? Y tienen un sinfín de justificaciones. ¿En qué radica esto? Radica en dos cosas. Cuando pasa este tipo de crisis, los seres humanos
reaccionamos de acuerdo a la pulsión de vida o a la pulsión de muerte, ¿sí? Lo que en psicología es lo que una persona la hace sacar adelante. De repente, por ejemplo, pasa, lo han visto mucho en las películas, que de repente una película de terremotos, normalmente siempre el protagonista es el que saca adelante la situación. Ahí estamos viendo justamente la pulsión de vida, ¿sí? Ahí estamos viendo la pulsión de vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona hace todo lo contrario? Este tipo de personas están recurriendo a la pulsión de muerte, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Que ellos no es que quieran, son personas que retan a la autoridad, que realmente tienen problemas, algún trastorno psicológico por ahí que los hace no valorar esa parte, ¿no? O sea, por eso reaccionamos de diferente manera. Todo depende de cómo, de esa pulsión. ¿Y por qué en el momento que se declara la emergencia como tal, por qué crees que las compras de pánico? Y más sobre todo, pues, en papel higiénico, en cosas como, entre comillas, muy esenciales. Ok, lo que sucedió ahí, y esta pregunta, como lo platicábamos cuando estábamos abordando este tipo de tema, la quise exponer el día de hoy, porque es una cosa que como que de repente todos hasta lo tomamos como cómico, ¿no? Y de repente todos empezamos a decir, pues, ¿qué pasa con la gente que fue a las tiendas y se dejó totalmente el supermercado los vacío? pasillos vacíos de papel higiénico? Y decían, ¿por qué papel higiénico? ¿Sí? Lo que sucede ahí es que en ese momento, cuando hay una situación de crisis, porque la crisis fue así, de repente las crisis pasan como los duelos, ¿no? Tiene fases, vamos desde la negación, es exactamente las mismas fases que un duelo, va desde la negación, la aceptación, todo esto. Cuando pasa esta parte, de repente la gente decía, ¡ay, el coronavirus! O sea, pensaron que era como cualquier cosita así X, pero cuando empiezan a decir, vamos a entrar en cuarentena, la gente entra en como un tic, 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 que le dicen, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y empiezan a reaccionar de acuerdo a cómo reaccionábamos en nuestros antepasados, y sale ese ímpetu de sobrevivencia en el que las personas piensan solamente en sí mismos, es o como o me comen, ¿sí? Entonces empiezan a abordar esa parte sin pensar en todos los demás, entran o en desesperación, en la desesperación. Ustedes lo ven, por ejemplo, cuando tienen un hermano o algo que está en el hospital y que de repente alguien lo ven que caminan de un lado a otro. Entonces esta persona realmente dice, pues está desesperado. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué camina? ¿Para qué? Porque los seres humanos somos así, queremos hacer algo, lo que sea, pero algo, para que no digan, no está haciendo nada. Entonces, en el momento en que no teníamos controlada esta situación de la pandemia, la gente quiso hacer algo, obteniendo el control de esta manera, ¿no? Haciendo lo que podían de alguna manera. Teníamos de dos, o estábamos desesperados o teníamos desesperanza. Hubo gente que lejos de recurrir a esa pulsión de vida, de decir, yo quiero tenerlo todo para sobrevivir, hubo gente que dijo, pues no. Y esa es la desesperanza, justamente, quedarse así, decir, pues que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Entonces luego llega un momento que cuando caemos en la desesperanza, esas personas que caen en desesperanza recurren al suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suicidio ya es algo que dicen, no, yo no tengo, ya esta situación es tan desesperante que no puedo con ella, ¿sí? Okay. Y bueno, ya en todo este tema, ¿qué tipo de personalidades o de trastornos de personalidad se convierten en un problema, digamos, en un momento de crisis dentro de lo que está sucediendo, de la pandemia? Ok. Existen personalidades que lejos de ayudar cuando estamos en una crisis como esta situación de la pandemia, se convierten en un problema o no pueden enfrentar bien adecuadamente situaciones como esta. Entre ellos están, por ejemplo, las personalidades histriónicas, ¿sí? El trastorno de personalidad histriónico son aquellas personas que siempre quieren hacerse notar, que siempre quieren ser el centro de atención, y de repente cuando pasa una situación de crisis, son las personas que de repente te quieren informar de todo. ¿Supiste que fulanito le dio coronavirus? Es que fíjate que sabe que, y contagio, ¿sí? Es su forma. Entonces, esto lejos de ayudar a una crisis,
frena. ¿Por qué? Porque son personas que de alguna manera dan un punto negativo a esta parte, ¿no? Entonces, lejos de obtener la información adecuada, nos desinforman. Otras son los paranoides, por ejemplo, el trastorno paranoide. De repente empezó la gente que lo dijo que era un complot del gobierno, ¿no? O inclusive que nos iban a poner un chip en la cabeza y que todas esas cosas. Está ahí el trastorno paranoide, todos me quieren atacar. Inclusive están, por ejemplo, las personas con los trastornos obsesivos compulsivos también, que a raíz de esta pandemia se desató mucho. Es uno de los trastornos que subió gravemente. ¿Por qué? Porque en especial el de la limpieza, el trastorno de la limpieza, en el que la gente ya no quería que los tocaran, la gente todo era síntoma de enfermedad, ¿sí? Ahora, llega un punto en el que también las personas que son masoquistas, ¿sí? De repente esas personas son muy víctimas, no es así como que aunque no tenga nada que ver con las víctimas de coronavirus, todas les afectaba, no es que yo lo quería, y si me explico, claro. Empezaron a haber muchas personalidades de este tipo. Ahora, también aquí hay dos personalidades muy importantes en esto que mencionamos, son los sociópatas y los psicópatas, sí, que de repente tendemos como a decir que es lo mismo. Ajá. Pero no. Exacto. Los sociópatas son personas que de repente, por ejemplo, un ejemplo para que me entiendan lo que son los sociópatas o el trastorno, sí. Ellos son personas que, por ejemplo, cuando hubo las manifestaciones del Día de las Mujeres, son mujeres que a lo mejor no saben a qué van ni nada, pero necesitan liderar masas para crear esas sensaciones de vamos contra la justicia, ¿no? O sea, siempre están transgrediendo normas. Entonces, de repente son personas que están haciendo todo esto con el COVID, ¿sí? O sea, que de repente empiezan a crear miedo y demás, que no es que lo están haciendo, son las personas que empezaron a meter el miedo a los gobiernos y todo esto. Ahora, los psicópatas, ¿no? Los psicópatas ya el trastorno tiene que ver con algo neurológico, ¿sí? Ellos lo hacen, son las personas que de repente empezaron a sacarle beneficio y oportunidad a esto. Vamos a vender, ¿sí? Porque es una oportunidad. Ellos no están viendo si te afectan o no, es ver la oportunidad. De hecho, los psicópatas, ese es el rasgo característico, que son personas que no sienten culpa, no sienten remordimiento por utilizar, ¿sí?, este tipo de crisis. Okay. Y bueno, y en este mismo contexto, ¿sería lo mismo sentir miedo que pánico? No, el miedo va muy ligado a una situación real, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, viene un perro, yo lo veo, me va a dar miedo que me muerda, porque estoy viendo la situación real. El pánico es una situación, por ejemplo, estamos tú y yo platicando aquí y de repente por una situación ilógica que no existe, te dan todos los síntomas, ¿sí? Que fue lo que empezó a pasar en esta circunstancia. Hubo gente que le dieron ataques de pánico por cosas irreales, pero yo creo que en esta pandemia lo que más reinó fue el miedo, porque sí estamos ante una situación real. Dice, por muchas personas que jamás habían sentido ansiedad, comenzaron a sentirla a raíz de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de hecho sí, yo creo que la ansiedad es el síntoma más común en esta pandemia, ¿no? Yo creo que aquí en la pandemia la ansiedad, para empezar, es una situación en la que se presentan síntomas por un miedo a lo que posiblemente pueda pasar en el futuro. Entonces, obviamente todos llegamos en algún punto a la ansiedad, ¿no? Realmente, ¿cuánto va a durar el encierro? Realmente son tantos los casos y empezamos a sentir esos síntomas y más por el encierro, ¿no? Era como que entre salgo, no. De repente mucha gente decía, es que me siento angustiada. La angustia no se manifiesta, la ansiedad sí. La ansiedad es, por ejemplo, me siento mal y actúo, ¿no? O me salgo, corro, pero en la angustia no, me lo quedo y me hace sentir esa circunstancia, ¿no? Creo que tenemos por ahí comentarios, ¿verdad? Sí, bastantes. A ver, damos un poquito para leerlos.
A ver, por ahí quisiera que si tienen alguna pregunta o algo respecto al tema, nos la pudieran hacer llegar para poder darles algún consejo, alguna recomendación, si están pasando por alguna situación específica de esta pandemia, ¿no? Por ahí nos comentan que efectivamente necesitamos más estructura psicológica y fuerte, ¿no? Para poder ayudarnos a manejar y expresar nuestras emociones, ¿sí? Tanto en la escuela como en el trabajo y como parte de nuestra vida. De la sociedad también. Y bueno, son felicitaciones, gracias a todos los que nos están siguiendo. De igual y pues estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. Es nuestro primer programa y conforme ya vayamos teniendo otros, ya nos vamos a ir soltando más. El día de hoy estamos como todavía olviditos, sí. pero ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y de igual, alguna pregunta o algo con confianza no la pueden hacer, ¿no? Ok, bueno, entonces, retomando el tema, además de la ansiedad, ¿de qué otros síntomas psicológicos crees que hayan comenzado a surgir durante esta pandemia? Bueno, yo creo que otros de los síntomas que han empezado a surgir son, por ejemplo, la culpa, ¿no? Hay mucha gente que ahorita, o sea, no solamente es la pandemia como tal, es lo que le va a seguir después de que la pandemia termine, ¿no? Hay mucha culpa de personas, por ejemplo, hijos que contagiaron a sus papás y que sus papás fueron los que fallecieron. O sea, es tener que lidiar no solamente con el duelo, sino con esa culpa. Sí, también está la situación de como lo decíamos, la angustia de que hay personas que afortunadamente expresan, pero hay otras que no lo expresan, se lo quedan y se manifiestan con somatizaciones como por ejemplo colitis, gastritis, migrañas y demás, que ahorita normalmente es lo que está sucediendo, ¿no? Además hay otras situaciones como por ejemplo se ha dado mucho las separaciones entre parejas, entonces están lidiando mucho con esta parte de duelos, la ansiedad con los niños, por ejemplo, con la educación en línea, y con los maestros también yo creo que hubo un sentimiento de impotencia, porque de repente los llevaron a trabajar con una tecnología que muchos de ellos no estaban capacitados para hacerlo, y de repente fue tener que aprender todo de golpe y aprender a manejar todas esas cosas, y son sentimientos de ya no estamos, o sea, la tecnología nos rebasó, ¿no? Sí, yo creo que hay un sinfín de emociones que se dieron junto con esto. Ok, y bueno, en este mismo tema, o en lo que estás comentando, ¿por qué crees que se hayan detonado problemas tanto de pareja, familia, personales, y todo a raíz de la pandemia? Llegó un momento que no es, la gente dice, es que fue por culpa de la pandemia que me estoy separando, y no es así. Lo que sucedió es que ya habían problemas en las parejas o ya habían problemas personales que tenía cada uno, pero de repente pasa que habían otro tipo de agentes o recursos que tenía esa familia. Por ejemplo, el marido a lo mejor nada más llegaba a dormir, entonces de repente le reducen las horas laborales y se queda todo el día en casa, y entonces empiezan a tener que lidiar ahora sí el uno con el otro, y se dan cuenta que desde hace mucho tiempo ya no había ese encuadre, ¿sí? No es que lo haya hecho la pandemia, estos problemas ya estaban, pero ahora sí que la pandemia no lo detonó. Ahora, una cosa que surge mucho es que nosotros reaccionamos de forma muy mala. Por ejemplo, no sé si se han fijado que a lo mejor con un amigo podemos ser muy empáticos y ser muy buena onda. Ahora sí que dicen por ahí de que candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, ¿sí? Porque de repente con los amigos somos muy buena onda, pero en casa solamente la esposa conoce o el esposo conoce nuestro verdadero carácter. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en el momento de ansiedad y de encierro, obviamente empezamos a recalar con las personas que tenemos seguras. Normalmente vamos a detonar nuestras emociones más negativas con la persona que tenemos más segura, la que decimos, aunque le haga lo que le haga, no me va a dejar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que empezamos a sacar todo lo malo en casa, por eso se dio esta separación, pero no es que la pandemia lo haya detonado, no sabemos relacionarnos con las personas que queremos. Es más, ni siquiera, es más fácil llegar y darle un abrazo a un amigo que a tu pareja, llegar y decirle, oye, te quiero mucho.
Veía ahí un meme, bueno, Sí. comentando un poquito, veía ahí un meme al principio de la pandemia que decía, estoy aprendiendo a convivir con la gente que vive en mi casa, que dice que es mi mamá, que dice que es mi Exacto. papá, que dice que es mi hermano. Es precisamente relacionado a esto, Sí, ¿no? exactamente. O sea, no sabíamos, nos sentamos a la mesa y nos sentamos con los celulares en la mano. Entonces, ahora como nos cansó tanto la tecnología que ya nos aventamos todas las películas de Netflix y demás, entonces sí tenemos que lidiar con la persona que tenemos al lado. Socializar Exactamente. con la persona que está con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, ya en este sentido, ¿realmente podemos sacarle beneficio a toda esta problemática? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, aquí se los voy a dejar de tarea como recomendación, ¿no? Sí, anótenlo. Sí, anótenlo. Anótenlo por ahí, y sí, es una pequeña tarea, ¿no? Que escriban por ahí quiénes son ustedes después de la pandemia. O sea, ¿quién soy yo a raíz de estos cambios de la pandemia? Porque todos hemos cambiado, no somos los mismos seres humanos que empezamos, que éramos cuando empezó esta pandemia, ¿sí? Todos aprendimos, inclusive revaloramos ahora sí la vida, ¿no? Siempre habíamos andado como si nos quedaran 50 años de vida y de repente pasa esto y nos dimos cuenta que posiblemente no, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver de cerca pérdidas muy cercanas con nosotros, fue cuando dijimos, chin, sí me puedo ir. Entonces, ahora sí que los invito a que ahora sí que revaloren, que hagan un análisis interno y que se pregunten si realmente están viviendo la vida que quieren vivir. Si realmente están viviendo la vida que quieren vivir, realmente están haciendo lo que siempre han querido hacer con su vida. Ahorita dicen la gente, no, es que son puras cosas malas las de la pandemia. No es cierto. Hay mucha gente que a raíz de que lo corrieron de sus trabajos, se dieron cuenta que eran emprendedores y que empezaron a hacer buenos negocios, ¿sí? Y que realmente tienen la capacidad para ser sus propios jefes, gracias a esto, ¿no? Y de repente mucha gente dice, yo ya no voy a regresar al trabajo que tenía, ni siquiera lo voy a buscar porque me di cuenta que yo puedo hacerlo solo. También se dieron cuenta de justamente de esta parte, ¿no? Los problemas reales que tenían con sus parejas. Muchos, como tú lo mencionabas, había memes que decían, chin, pues ¿cómo le va a hacer el que tiene el amante, no? Porque pues se va a tener que quedar con la esposa, ¿sí? Ahí cayeron las pedradas. ¿Sí? Entonces, llegó el momento que se dan cuenta que sí, efectivamente, ya a lo mejor el lugar en el que estaban ya no es ahí. Esta pandemia vino a hacernos, como quien dice, una sacudida a nuestras vidas, ¿sí? Entonces realmente sí hay muchos beneficios, yo creo que sí los ha habido, tan es así que inclusive la gente aprendió a hacer cosas que no sabía. Ahorita hasta por ilógica, ¿no? Pero los papás están aprendiendo cosas de la primaria que nunca, que ya se les había olvidado, ¿no? Que no saben Hasta que en eso. existían. Sí, exactamente. Bueno, ya en este sentido, ¿qué aprendizaje nos está dejando la pandemia? Bueno, yo creo que aquí ya entra un análisis interno de cada uno, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es aprender? ¿Sí? Aprender es agarrar algo y sujetarlo, quedártelo. Por ejemplo, agarro esta y la tengo así, ¿sí? La gente, no estamos acostumbrados a aprender, nos representa un esfuerzo. De hecho, en cuanto oímos la palabra aprendizaje, nos retiramos, decimos, ay, no, qué flojera, tengo que ir a aprender, ¿sí? Pero cuando aprendemos realmente algo, que sí lo aprendimos en la pandemia, porque aprendimos a darnos cuenta que con poco podemos sobrevivir, ¿sí? De repente, si yo les hago ahorita la pregunta a ti, a la gente que nos está viendo, realmente, si ahorita nos dijeran, se tienen que ir de la ciudad como en una película de zombies, se tienen que cambiar de ciudad, ¿qué se llevarían? La pregunta es, ¿qué te llevarías? ¿Con qué cargarías? Y si se dan cuenta, no podemos llevarnos todo, pero de repente decimos, es que esta pluma me la regaló mi abuelita y no la puedo dejar, ¿sí? Entonces, somos aprensivos con las cosas que a veces no debemos serlo, y con lo que debemos serlo no lo somos. Pero yo creo que aquí aprender es mover, ¿no? Es sacarnos de la zona de confort. Hasta para ir al gym tenemos que aprender para qué sirve cada uno de los aparatos que tienen ahí, y muchas veces por eso no vamos, porque dicen, es que van a notar que no sé, ¿sí? Y nos reímos inclusive de eso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es aprender a justamente esto, ¿no? ¿Con qué puedo sobrevivir? ¿Qué realmente quiero hacer en mi vida? Hay mucha gente que siempre quiso
lo que decía ahorita, poner un negocio, ¿sí? Y nunca se habían animado porque decían, me va a ir mal, no la voy a hacer. Y de repente ahorita lo pusieron sin local, sin lona, en su sin propia nada, casa, ¿no? en su propia casa, y les fue muy bien y se dieron cuenta que son capaces. Es más, mucha gente ni siquiera sabía cocinar y ya sabe hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que aprendizajes nos dejó un montón. Nada más es saber cómo asimilar esa información y cómo acomodarla dentro de nuestro esquema ya que tenemos de vida. Bueno, y entonces en ese sentido, ¿qué cambios nos está dejando? Ok, cambio, les acabo de decir, una palabra que solamente se da, o un suceso que solamente se da cuando nos movemos de nuestra zona de confort. Yo creo que todos hemos cambiado, todos nos tuvimos que mover, y yo creo que eso fue lo que más nos afectó y lo que nos enojó a la gente, que nos cambiaron sin que nos pidieran autorización nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces el cambio solamente se da cuando las personas queremos salir de nuestra zona de confort, y es lo más difícil que puede haber, ¿no? Pero yo creo que ya lo aprendimos. De hecho, yo creo que de las fases de la crisis, yo creo que ya estamos en el de la aceptación, en el que ya dijimos, pues ya estamos aquí y así va a ser. Nos choca que digan la nueva normalidad, exacto, pero ya estamos dentro de ella y creo que ya aprendimos a hacer. Y es donde a lo mejor de cierta manera ya digerimos todo el proceso que venimos pasando y bien o mal ya estamos preparados para realmente afrontar, ¿no? Decías tú, la nueva normalidad, ¿no? Sí. Es a lo que nos estamos enfrentando y es lo que nos va a dejar de aquí en adelante, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, pues ya sería el tema como en general, algunas recomendaciones. Bueno, yo creo que de entre las recomendaciones está, por ejemplo, esta que les digo, hagan un inventario de vida, ¿sí? Hagan un inventario de vida todos los días en la noche, de decir, a ver, realmente yo qué quiero continuar haciendo en mi vida, ¿sí? De repente la gente dice, un inventario, que checar qué me falta y qué no. De repente tenemos hasta ropa que ni nunca en la vida habíamos usado, ¿no? Y que a lo mejor a otras personas sí les puede servir, pero volvemos a la misma. Le damos valor hasta que mi hermana se puso otra vez ese suéter, ¿sí? Y que dije, yo lo tenía, pero nunca, no te lo vas a poner, pero lo quieres en ese momento, ¿no? Es empezar a quitar aquello que cargamos y que ya no nos sirve para continuar nuestra vida dándole entrada a lo nuevo, ¿sí? Ahora, en esta situación de la pandemia yo creo que va a ser muy difícil y va a ser muy complicado, como lo decía en la introducción de este programa, porque sigue esta parte de vivir sin las personas que se nos fueron. Hay familias que no se fue un integrante, se fue la mayoría, ¿sí? De repente hace poquito supe de un muchacho de Morelos, ¿no? Que él se contagió toda su familia, pero él se suicidó. Entonces de repente dices, ¿por qué se suicida él? Posiblemente no es la pandemia, no es el contagio, es el simple hecho de que él ya tenía cosas ahí y al ver esta parte es una desesperanza total, o sea, hubo un argumento para que sucediera esta parte. Entonces, recomendaciones, acercarnos a la gente. Otra, y esta sí, a lo mejor le voy a dar en la torre a mucha gente, pero ahorita que vienen las elecciones, es realmente ver quiénes de estas personas que van a estar de candidatos realmente pueden sacar adelante una situación como esta pandemia, porque nos dimos cuenta a través de eso de decir, a ver, ¿realmente estoy eligiendo a las personas correctas para que saquen adelante situaciones como estas? No estamos preparados. Y de repente dicen, el que me cae mejor, no el que esté más preparado, no el que muestre que realmente tiene buenas propuestas para esto. Yo creo que aquí también pasa, que un día escuché que decían, el sistema educativo es el peor de los negocios, pero yo creo que no. Yo creo que el sistema educativo sigue siendo el único argumento que tenemos los seres humanos para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? De repente, como no conocemos, nos vamos precisamente por esto, es que este me cae mejor, ¿sí? Y no, de repente es esta parte de ver quién tiene realmente la solidez firme para que nos pueda sacar adelante de una pandemia, porque no radica solamente en nosotros, sino en nuestros gobiernos, en cómo manejan esto. De repente, ahorita vemos que dicen, no, es que cambien al procurador y cambien al de salud y nos la vamos a pasar cambiando, pero no está en el cambio, está en dejar que las personas hagan su trabajo de acuerdo a cómo está. Y lo dice el programa que tienen ahorita del IDES 21, ¿no? El que
no crea la política, que la cambie, no, a ver, ven, hazla desde acá. Exacto. Sí, porque a lo mejor ahorita podemos decir, yo hubiera hecho esto, pero ya cuando estamos ahí es bien difícil hacerlo. Entonces, lo único que tenemos en nuestras manos es tratar de hacer lo mejor posible con las decisiones que tomamos. Entonces, ahora que vienen las elecciones, analicen quién de todos estos candidatos sí puede sacar adelante esta parte, ¿sí? Otra cosa es plantearlo, por ejemplo, los padres de familia en las escuelas. A ver, queremos un psicólogo de planta. O sea, en las clínicas hay un psicólogo por la mañana, hay un psicólogo por la tarde y no hay más ahora sí que personal para eso. ¿Y qué pasa ahorita? Entonces sí querían que los psicólogos trataran de ayudar al doctor que ya no podía, ¿no? Lo que sucedió justamente con las enfermeras y todo eso es que están tan acostumbrados a irse, a ver la muerte tan de cerca, que llega un punto que para ellos ya no la ven como nosotros. Por eso de repente llegan y un doctor les puede decir, tu papá falleció con y la persona se desquicia totalmente, ¿no? Porque no saben cómo dirigirse a las personas. Hasta para eso se necesita un psicólogo, pero la gente no le da la importancia que necesita. Lo vuelvo a repetir, necesitábamos que pasara esta situación, que fuera una bomba total para que dijeran, chin, se hace falta. Entonces, esa sería otra idea, ¿no? O sea, que los que son ahí presidentes de los padres de familia lo manejaran como una necesidad. Sí, o sea, necesitamos que de repente que el domo y que necesitamos esto, que es verdad, pero necesitamos que vayan. Es más, yo creo que esto nos deja la lección total de que los papás de repente les dicen, va a venir un psicólogo a darles una conferencia. Es de a fuerzas, ¿sí? Tenemos que ir, son pocos los que asisten. Y luego lo relacionan con que yo no estoy loco, ¿no? Ajá. Exactamente, sí, o sea, y a final de cuentas, por ejemplo, me dijeron, así llegan a las consultas, me dijeron que la maestra me dijo que lo tenía que traer al psicólogo. ¿Cuáles son las razones? Es que se porta mal. Sí, pero no, de repente le dice uno a los papás, señor, es que tal vez el problema ni siquiera es el niño, tal vez en ustedes. No, ¿cómo creen? Claro. Yo estoy bien. Sí. Mi marido a lo mejor, porque como no está en casa, pero yo estoy bien. Sí, ahora sí es entender que todos necesitamos esa ayuda y que la psicología va más allá, como lo decíamos el otro día que presentábamos el programa, no es nada más por encima. Por encimita, claro. Sí. Bueno, aquí algunos comentarios que hay, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, bueno, en sí son dos que me llamaron mucho la atención. El primero es cómo se puede trabajar la ansiedad con los niños. Ya ves que ahorita pues por las tareas, igual y los papás no preparados y los niños les generan ese conflicto, ¿no? Sí, exactamente. En el caso de los niños, como se los decía en el programa pasado, para que se diagnostique ansiedad tiene que pasar un mes. ¿Sí? De repente los ven a los niños así como el niño del video, ¿no? Que decía, no, es que, ¿cómo iba ese del niñito que? Y dice, es que ya no me grites, que le dice ya, pero no me grites, ¿sí? O sea, ese no es una ansiedad del niño, esa ansiedad es una ansiedad compartida del papá al niño. Porque el niño a lo mejor puede hacer su tarea y llevarse 3 horas, pero la mamá la quiere en 15 minutos y ya. ¿Sí? Y era lo que decías, exactamente, ¿no? Yo como papá estoy generando esa parte. Entonces, antes de querer solucionar la ansiedad en los niños, hay que tratar de buscar estrategias para ellos mismos. Para los yo papás, como pues. papá. En el caso de los niños, por ejemplo, es tratar de, reducirles el azúcar. Un niño que que ha comido un montón de azúcar, obviamente va a estar, pero sí así. Bien pilas, sí, como luego dicen, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hacen los papás? Ya para tenerlos, les compran dulces y demás. Es tener hábitos. Lo que sí la regó realmente el sistema educativo fue que no les cumplieron su horario normal. ¿Sí? Ellos iban a la escuela de 8 a 1 o 2 de la tarde y ya ahorita están en clases todo el día y fines de semana y demás. Entonces ahí hubo un error en esa parte, ¿no? Entonces es tratar de llevarles hábitos a los niños. A ver, si vas a hacer tarea de 8 a 2, tu tarea normal como en la escuela va a ser de tal hora a tal hora, y lo demás es jugar y tratar de hacer esta parte con los niños. También otra cosa con los niños es tratar de ponerlos a dibujar. En el caso de las mandalas, por ejemplo, los relaja bastante estar dibujando, buscar juegos con ellos de mesa, por ejemplo, que hagan que su
su mente esté distraída activa en otras cosas. Pero no solamente con los niños, sino también uno como papá, así que nosotros somos los que más tenemos esta ansiedad. Pero si te das cuenta también, lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, viendo series, viendo películas, viendo esto, viendo lo otro, como que muchas familias sí lo hicieron, pero también como que llegaron al ya ahora que jugamos, ya ahora que hacemos, ya nos cansamos la lotería, ya hicimos todo eso, que otras alternativas pudieran ahí como por trabajar. ejemplo, con los niños es importante que desde chiquitos se les empiece a determinar realmente dónde están sus gustos. Por ejemplo, hay niños que saben desde pequeños que les gustan las manualidades. Sí, entonces es tratar de ver cuáles hobbies realmente les gustan, porque de repente queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, cuando los niños empiezan a hacer, por ejemplo, que pues me gusta la repostería, pues tratar de comprarles pues que la harinita y esto, yo sé que es un gasto enorme, pero de repente hasta los mismos niños pueden, mira, si haces estos panquecitos los podemos vender. Exacto. Y entonces vas a tener este dinero para esto, lo vas a juntar, darles esos pequeños golpecitos de credibilidad en ellos, ¿no? Y aparte para que detone también en que sean emprendedores a un futuro, ¿no? Y no nada más que se queden con que, híjole, pues en la pandemia nada más hice esto y no, sino que les genere otro gusto, ¿no? Por salir adelante. Sí, así es. El otro comentario decía, bueno, es que ha notado que personas están perdiendo cabello por toda esta situación. Sí. Pues, ¿qué recomendaciones en ese caso? Ok, esto tiene que ver también con la ansiedad, ¿sí? O volvemos a la misma. Cuando tenemos ansiedad, a ver, yo creo que va a haber un programa dedicado totalmente a la ansiedad, porque ahorita es el tema más relevante entre todos nosotros. Pero algo que no sabe la gente es por qué de repente dicen, es que ¿por qué reaccionó así? De repente nos estamos peleando y se sale y se va caminando, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahí, dice, porque no piensa, porque en ese momento toda su sangre se va a las partes, a las extremidades, o en el caso del cerebro, no se va a la parte de la concentración y del raciocinio, se va a la parte de la sobrevivencia, de luchar por sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se empieza a detonar el cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol evidentemente va a hacer que se caiga el cabello. Okay. ¿Sí? Así como también salgan problemas dermatológicos. Mucha gente ha tenido ronchas y demás, ¿sí? Pero volvemos a la misma. Y luego la relación, ya me dio COVID, y eso aumenta, ¿sí?, las somatizaciones. No hay de otra más que tratar de bajar ese tipo de síntomas. Por eso les digo que es importante que hablemos de un tema. Ya se me cayó la esponja. Es de este tema de la ansiedad, todo un programa, ¿no? Porque sí necesitan que sepan tanto las situaciones cognitivas como fisiológicas y físicas, sobre todo las físicas. Ok. Mira, había uno también aquí, bueno, si gustas. A ver, ¿lo leo? Ajá, por aquí nos comentan que en su vivencia personal fue muy positivo y no lo tomo como crisis, ¿sí? Lo dice Francisco, ¿verdad? Francisco Nava por ahí nos comenta. Hola, les felicito por su excelente programa. A ambos les quiero comentar mi vivencia muy personal. Saben, fui positivo y no lo tomo como una crisis. Lo que les puedo comentar es que yo estoy muy contento, alegre y muy agradecido porque me dio el coronavirus, porque pues invítenme y lo comparto. Sí, de hecho, fíjense que sí, uno de los objetivos de este programa también es invitar a la gente que ha pasado por ejemplo, a las sobrevivientes del cáncer de mama, a un caso positivo como él, para que le muestren a la gente realmente cómo es esto, porque de repente vemos nada más la parte profesional, ¿no? Pero necesitamos la vivencia real. Personal. En el caso de Francisco, evidentemente ahí está muy latente la pulsión de vida, ¿sí? O sea, no nos está hablando desde la desesperanza, nos está hablando desde la sobrevivencia, que ahí es donde se da cuenta las personas desde qué instinto, ¿no? Y esto es básico cuando van a terapia, porque analizamos ese tipo de cosas, ¿sí? Desde dónde nacen sus recursos, ¿sí? Desde dónde lo pueden obtener. Ahí vemos un caso de lo que acabamos de decir, realmente si hay beneficios y si hay oportunidades. Exacto.
¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso del suicidio, en este tipo de cosas, sí les invito a que estén muy al tanto y muy al pendiente con sus personas cercanas, porque de repente las personas que tienden a suicidarse son personas, de repente dicen, no, es que siempre lo anda diciendo y nunca lo hace, ¿no? Pero siempre mandan avisos, entonces si en tu familia ya hubo una persona que se suicidó, hay que estar alerta con las demás personas porque posiblemente haya un detonante ahí. Exacto. Sí. Mira, se me hizo muy interesante, ¿sí? Ajá. Dice, primero, felicidades por el tema. Dice que en su opinión siente que el principal detonador de los problemas psicológicos en la pandemia son los sistemas de salud, porque cuando son diagnosticados positivos en su vivencia personal, lo primero que se piensa es, me voy a morir. Desafortunadamente, como sociedad, existe cierto rechazo al post-COVID por temor a ser contagiados por alguien que lo tuvo, y eso excluye y discrimina a quienes fueron positivos. ¿Qué se puede hacer en este caso, para cambiar la mentalidad de las personas? Evidentemente aquí volvemos a entrar de lleno a lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Estamos desinformados y la gente, es la misma razón por la que fueron por el papel higiénico. Exacto. En este momento estamos viendo nuestra sobrevivencia y actuamos ahora sí que como lo actuaban nuestros antepasados por sobrevivencia, ¿no? O ahora sí que o te como o me comes, como se los decía. Entonces, desafortunadamente es una situación que, aunque quisiera decirles que tenemos las estrategias tal y tal para hacerlo, todo depende del sistema de valores que cada ser humano tenga, y es ahí donde tenemos que entrar con la información, tanto en las escuelas y demás. Hace tiempo leía, y estoy muy de acuerdo con eso, que dicen que ojalá y metieran como materias de matemáticas, español, esta parte de las emociones y de las finanzas, ¿no? Que a final de cuentas salimos de la escuela y nos encontramos con un mundo laboral en el que no hay oportunidades y tampoco sabemos lidiar con eso, y hay mucha gente que precisamente porque no sabe lidiar con este pensamiento de emociones, se frustra y terminan dejando su profesión aunque les encante. Entonces, si nos enseñaran esto desde pequeños, tal vez tendríamos mucho más recursos para hacerlo. Y esto ¿qué se puede hacer? Justamente esto, ¿no? Que empecemos de a poquito. Si nuestro granito de arena, por ejemplo, este programa que estamos haciendo, yo creo que ya es un parteaguas. Exacto. Para empezar a llegar a la gente y que de repente, por eso les digo, compartan, porque no es solamente el estar aquí y, como decía, el trastorno histriónico, darnos el lujo de estar aquí, ¿no? Y ya, no, es el hecho de llegar a la gente y que conozca este tipo de temas y se den cuenta que la salud mental no nada más es para locos, todos lo necesitamos y todos necesitamos aprender a sobrellevar todo esto. Yo los invito a que todas las veces que tengan la oportunidad traten oye, mira, o sea, ve al psicólogo, llévalo, y que expliquen por qué al psicólogo, para qué el psicólogo, porque de repente le decimos a alguien y lo toman hasta como a mal. O ¿sí? Como agresión, ¿no? Sí, entonces, en la medida de lo posible, como se lo decía a Julio la otra vez, ¿no? Ojalá este proyecto de cosas buenas podamos hacer algo grande y de repente ofrecerlo. Yo así lo he hecho y tú también estamos en, claro, en esa misma sintonía, de repente, por ejemplo, vámonos a Trancoso a dar una conferencia comunitaria sin costo para que la gente conozca, para que la gente se anime a saber todo esto, ¿no? Yo creo que si ponemos nuestro granito de arena todos, vamos a poder lograr esto que dice, que nos sugieren aquí, ¿no? Y los invitamos a que nos apoyen en estas causas. Y bueno, retomando eso poquito, ¿verdad? En lo que dices de que uno lo hace realmente por amor a la vocación, ¿no? También. Sí, claro, lo económico sí es importante en este caso. Bueno, yo sí lo hago de corazón, ¿no? Lo económico sí es importante, pero yo siento que es a veces más importante el ver que una persona que está pasando a lo mejor por un momento difícil, por una crisis, que tú le puedas ayudar, yo digo, y que salga adelante, como que es, bueno, desde mi punto de vista, como que eso sería la mejor paga, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo así lo veo. Es lo que de repente la gente no entiende. Yo siempre les he dicho a los pacientes cuando llegan a consulta, de hecho siempre la primera consulta se las manejo gratuita, ¿no? Precisamente por esto, porque yo no sé si todavía se van a quedar, yo no sé si son personas que van todavía con la resistencia de me quedo, no me quedo. Entonces, si no te sientes a gusto con la persona que tienes de este lado,
no vas a poder trabajar ahí. Entonces, de repente ellos decían, es que no vengo, esa es la principal causa por la que dice la gente, no vengo porque ir al psicólogo representa un gasto que afecta a mi bolsillo, o como, o voy al psicólogo. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, de repente también como profesionales nos pasamos en los costos. Exacto. Entonces, eso hace también que todavía si no creen en la psicología, todavía menos, ¿no? Que decaiga Sí, más, ¿no? la credibilidad. Exactamente. Sí. Sí. Pues bueno, yo creo que para hacer nuestro primer programa, ahí la llevamos, Ahí. pero la verdad es que estoy bastante contenta porque hay muchos comentarios y no solamente las felicitaciones, sino que hay comentarios en los que nos comparten sus testimonios y eso quiere decir que los temas sí están llegando como queremos que lleguen. Entonces también les sugerimos que por ahí nos dejen en los comentarios qué tema les gustaría que tratáramos y como lo mencionamos, para mí va a ser, y yo creo que para ti también, va a ser un gustazo tener gente que se anime a contar nuestros testimonios, ¿no? Que no solamente se quede en la información como tal. Y pues vamos a hacerles caso sobre los temas que quieran, porque al final de cuentas este programa lo estamos haciendo para ustedes. ¿Sí? Entonces, los temas que ustedes nos sugieran, esos son los temas que vamos a tocar. ¿Sí? Entonces, se los pido ahora sí que como de favor, que por ahí en los comentarios nos dejen qué tema les gustaría que tocáramos la semana que entra. Hasta podemos hacer encuestas, ¿no? Claro. O sea, de qué tema les gustaría que se tocara y prepararlo durante la semana con todas las dudas que tengan. Eso. Y también queremos invitarlos a que si en determinado momento alguien se anima a hacernos una llamada y poderla transmitir, pues también estaría súper chido, ¿no? Sí. Y darles ahí los consejos, que alguien nos pregunte y contestarle su pregunta, ¿sí? Si nadie tiene alguna otra pregunta por ahí. Creo que no. Yo creo que no me queda más que decir que, como lo dije en la introducción, esto es un camino largo, pero siempre va a haber gente que va a estar capacitada para llevarlos de la mano. Entonces, cuentan con nuestro apoyo, Claro. Al menos de mi parte y Igual también de mi parte. de Israel. Él también es psicólogo. A sus órdenes también. Estamos a la orden para cualquier cosa que ustedes lo decían. Y pues sin más. Y agradecer a todos los que nos estuvieron viendo, los que nos compartieron los comentarios, todo, muchísimas gracias. Como decía, pues el primer programa y ahí vamos soltando poco a poquito, ¿no? Sí. Y muchas gracias por la invitación y a trabajarle. Sí, y pues un gusto también estar parte de este lado, ¿no? Desde el momento en que yo lo vi en Cosas Buenas, dije, ahí es donde tenemos que estar. Entonces les agradezco infinitamente a cada producción. Muchísimas gracias. Y también a Julio, que nos está dando esta oportunidad de ser parte de su proyecto, y pues estamos sumamente encantados. ¿Sí? Atractivos descuentos en el pago de tu impuesto predial. 20% en enero, 12% en febrero y 7% en marzo. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para más información. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. En este 2021 te ofrecemos atractivos descuentos en el pago de tu impuesto predial. 20% en enero, 12% en febrero y 7% en marzo. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para más información. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe.
En este 2021 te ofrecemos atractivos descuentos en el pago de tu impuesto predial. 20% en enero, 12% en febrero y 7% en marzo. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para más información. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. Facilita el pago de tu impuesto predial. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para obtener el monto de tu adeudo, tu línea de captura para pagar en OXXO, tu referencia para pagar en banco o transferencia, o bien para reconocer los centros de pago más cercanos a tu domicilio. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento